Buenas tardes a todos y a todas las integrantes de la reunión. Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, en Buenas esta ocasión tardes. vamos a dar a conocer cómo es el manejo y el análisis tanto horizontal como vertical de la empresa de transportes Anfer SAS. Le doy el turno a mi compañera Daniela Pinzón. Bueno, buenas tardes. A continuación daremos a conocer cómo es el manejo, el análisis tanto horizontal como vertical de la empresa de transporte Anfersas. A continuación sigue mi compañera Ana María. Entonces, en ese orden de ideas, es importante tener en cuenta el valor de la cuenta de partida con respecto a la pregunta. ¿Cuál fue la evolución si la hubo durante los años 2018 y 2019? La evolución que se produjo en los años 2018 y 2019 con respecto a los valores en millones fueron 845 durante el 2018 y en el 2019 240. Y en cuanto a la variación absoluta del 2019 y 2018, fueron 240 durante el 2019 y 190 durante el 2018. Bueno, ahora con respecto pues, a la siguiente pregunta de qué pasó en el 2019 con los activos, en tanto la parte de valor de millones y en la parte del porcentaje que es el valor relativo, se quiere como tal saber si aumentó o disminuyó, en cuánto y en qué porcentaje. Entonces, en cuanto al año 2019, la cuenta de los activos con respecto al valor en millones del año 2019, por ejemplo, para la parte del activo, en cuanto a la subcuenta de caja, hubo un valor de 10 millones, en las cuentas por cobrar de 225 millones, inventario 300, el total de activo corriente 535, la parte de inmobiliaria y equipo 500, el total de activo no corriente 500 y el total de activo de 1.035. Bueno, pues digamos que en ese orden de ideas se da cuenta que eso se permite que en el año 2019 pues hubo un aumento en comparación del 2018, ya que en el 2019 fue de 0,35 como se puede evidenciar, y en el 2018 de 845, una diferencia básicamente de 190 y con respecto pues al 2020, que hubo un total de activo de 1.275, se pudo evidenciar como tal de que digamos que fue menor como tal al 2019 con una diferencia de 240. Ahora bien, en cuanto a los porcentajes del 2019 y el 2018, se puede analizar que la cuenta de activo se interpreta en la caja con un porcentaje del 150%, cuentas por cobrar 11%, el inventario 16,7%, total de activos, activo corriente 16,8%, la parte de la inmobiliaria, maquinaria y equipo 30%, total de activo no corriente 30% y el total de activo 23%. Ahora, lo que permite es que en el 2019 y en el 2018 hubo una disminución en cuanto al año 2020 y 2019 con una diferencia del 1%. A continuación sigue mi compañero Alejandro. Listo, de acuerdo a lo que decía mi compañera, ¿qué pasó en el 2020 con los activos en valor de millones y en un porcentaje? ¿Subió o bajó en cuánto? ¿Y en qué porcentaje? En el año 2020, las cuentas de activos con respecto al valor en millones en la cuenta de la caja, con un valor de 25 millones la caja, están las cuentas por cobrar de 250 millones, inventarios con 350 millones, está total de activos corriente también, que es un cambio en 625 millones. Tenemos la cuenta de inmuebles, maquinaria y equipos en 650 millones. Y por último, el total de activos no corrientes fue de 650 millones, con un total de activos finales de 1.250 millones. Siendo el total de activos fue un total de 1.275 millones, en donde esto permite que en el año 2020 hubo un aumento con respecto al año 2018, ya que hubo una diferencia de 430 millones y con respecto al año 2019, que también hubo un aumento, en total hubo una diferencia de 240 millones. Listo. En cuanto a los porcentajes, es decir, que la variación absoluta relativa que hubo en el año 2019 de los activos, fue de los activos que ven. Podemos ver las siguientes subcuentas. Está en las cuentas por cobrar está la caja de menos un 75%, una disminución. En cuentas por cobrar 50%, inventario 43%, en total de activos tenemos un 11%, en inmuebles, maquinaria y equipo hubo un 11%. En total de activos no corrientes hubo un 22%. Esto nos permite o nos dice que hubo un total de activos del 23% y a su vez se puede evidenciar
que en el año 2020 y 2019 hubo un aumento del 1%. Listo, con eso en mente, para ustedes, ¿qué analiza relativamente es el activo no corriente y el pasivo corriente con respecto a las demás cuentas? Desde el activo no corriente relativo se puede analizar o se analiza a través de la matriz vertical las siguientes subcuentas. Tenemos el activo no corriente, que tiene unas subcuentas que son inmuebles y maquinaria de equipo del 11% y otra es total de activos no corrientes del 11%. Desde el punto relativo se evidencia que el pasivo corriente parte de todas las subcuentas que posee la empresa de transportes ANFER S.A., como lo vendrían siendo la cuenta de pasivo corriente, cuentas por pagar, documentos por pagar, tributos por pagar, total pasivos corrientes y deuda a largo plazo. Esto lo vamos a diferenciar en los 3 años, del 2020, 2019 y el 2018. Empecemos con el 2018. Las cuentas por pagar tuvieron unas ventas del 2.4%, documentos por pagar fue del 3%, tributos por pagar fueron 0.6%. Total pasivo corriente fue de un 5.9% y en deudas a largo plazo un 38.5%. Listo, vamos a ver al año siguiente, el 2019, que podemos evidenciar que hubo un 2.4% en cuentas por pagar, en documentos por pagar hubo un 2.9%, una disminución con respecto al año pasado. En tributos por pagar tenemos un 4.3%, hubo un aumento con respecto al 0.6% del año 2018. Y en total pasivo corriente tenemos un 9.7% con respecto al año pasado, el 5.9%. Y en deuda a largo plazo tenemos un 36.20%. Hubo una disminución con respecto al año 2019. Ahora veremos una comparación del año 2020 al año 2019. Tenemos en cuentas por pagar un 2.7%, un aumento. En documentos por pagar hubo un aumento del 4.7% con respecto al 2.9% del año pasado. Tributos por pagar tenemos el 3.9% con respecto al 4.3% que hubo el año pasado, entonces hubo una disminución. Y deuda a largo plazo tenemos el 37.3%, entonces hubo un aumento con respecto al año pasado. Listo, con respecto a la información que les acabo de dar, en estas cuentas se puede evidenciar que relativamente dichas cuentas del total de activos, tanto el año 2018, 2019 y 2020 tiene un 100%, en cambio al total de pasivos del año 2018, ya que fue del 44.4% del año 2019, fue del 45.9% y del 2020 fue del 48.6%, y el total pasivo y patrimonio del año 2018, 19 y año 2020 fue del 100%. Y a continuación, mi compañero ya les indicará. Listo, gracias, Alejandro. Bueno, ¿qué les pasa a las demás cuentas? Listo. Un momento. Las demás cuentas con respecto a los activos, pasivos y patrimonio están determinados por valores que permiten generar un aumento o una disminución en cuanto al análisis, ya sea horizontal o vertical, como por ejemplo, dentro de la matriz horizontal se evidencia que las cuentas del activo, que son caja, cuentas por cobrar, inventario, total de activos, tuvieron una durante el 2000, bueno, en la cuenta de la caja tuvo un valor de 25 millones en 2020, durante el 2019 fue de 10 millones y 2018 de 35 millones. En cuentas por cobrar, 2020, 250 millones, 2019, 225 millones y 2018, 150 millones. En la cuenta inventario, 350 millones, 300 millones y 210 millones. Total de activos corrientes en el 2020, 625 millones, 535 millones y 395 millones. Bueno, en maquinaria y equipo, 650 millones en 2020, 500 millones en 2019 y 450 millones en 2018. Total de activos no corrientes, 650 millones, 500 millones y 450 millones, para un total de cierre en el año 2020
de 1.275 millones, en el 2019, 1.035 millones, y en el 2018, 845 millones en las cuentas del activo. Ahora bien, se puede evidenciar que dentro de la matriz, el pasivo de la empresa Transportes Anfersas en el 20 tuvo un aumento del 620 y con respecto al patrimonio del año 2020 que obtuvo un aumento de 1.275 millones. ¿Qué pasó con el patrimonio en el año 2020 desde el punto de vista de la tendencia? Dentro de la matriz del análisis vertical, que acá lo voy a mostrar, se evidencia que la subcuenta de patrimonio está ejecutada por las siguientes subcuentas. Patrimonio, acciones preferentes, acciones comunes, utilidades retenidas y total de capital y patrimonio. Listo, es un total durante el año 2020 de 25 millones, de 125 millones, 505 millones y 605 millones, para un total de 1.275 millones. Bueno, la tendencia con respecto a la empresa de transportes Anfersas permite promover que hubo una tendencia en el año 2020 con respecto al aumento del pasivo y patrimonio de 1.275 millones y junto con un porcentaje del 100% con respecto al 2019. Muchas gracias.